Gala Cultural. Miren, realmente una gala cultural, a propósito de ese que es el mejor Rafael de España, con una interpretación que dice, performática, ¿no? que dice mucho de la calidad de ese gran artista que es parte de la generación de Juan Freddy Armando y naturalmente de la mía y de la de Yanela, que era una asidua en el Cine Independencia. Cine Independencia. Sí, yo sí. Los sábados cuando había, Claro. ¿cómo se llama? El matiné de El los matiné sábados. de los sábados. Pero claro que bueno, mucho. todo esto para recibir, mucho. todo esto para recibir a Juan Freddy Armando, distinguido poeta y amigo, quien es el eficiente director ejecutivo del Centro Cultural Banreservas, así como al amigo Víctor Hugo Morales, quien es del Círculo Cultural Salomé Ureña. Y todo esto a propósito también de rendir homenaje a doña Maricusa Ornes Cuascú, por igual una dominica española, ¿verdad? Que dejó una importante huella en la promoción cultural, en el periodismo cultural, en la declamación por igual. Sean ustedes bienvenidos, distinguidos amigos. Gracias por estar aquí. Usted ahora está como más imitando la... rejuvenecido. Rejuvenecido. Sí. Bueno, yo no estoy rejuvenecido, sino que yo nunca he dejado de ser joven. No, porque la juventud es algo eterno en mí. Nosotros en el Centro Cultural Banreservas tenemos varias políticas y una de ellas es hacer actividades en conjunto con otras entidades culturales. Y parte de eso es esta actividad que estamos organizando con el Círculo Salomé Ureña de Enríquez, ese círculo que lleva el nombre de esa egregia artista dominicana, escritora y sobre todo una enorme patriota ante la que tenemos que rendirnos a sus pies. Y entonces, precisamente el Círculo nos ha propuesto un homenaje a doña Maricusa Ornes Cuascú, como tú le agregaste, que es el segundo apellido de ellos, junto con los otros Ornes, que han jugado papeles importantes. Bueno, uno de los Ornes, uno de tus hermanos, es un héroe nacional, que vino en una de las expediciones contra la tiranía de Trujillo. Y el otro, bueno, fue 49, medio derechita, ¿no? O digamos derechita y medio, pero no deja de ser un hombre serio también el otro, el del Caribe. Pues entonces, don Horacio, yo le agradezco a Víctor Hugo y al Círculo Salomé Ureña que hayan propuesto al Centro Cultural Banreservas este homenaje que haremos el día 2 de febrero a las 7 de la noche en nuestro cine auditorio. Que por cierto, le dieron acogida a doña Maricusa en el sentido de su labor de extensión y periodística. Sí. Me refiero a los del Caribe que mencionaste, a don Julio, ¿verdad? Y hay una observación importante. A don Julio Ornes, sí. Hay una observación importante sobre esto, y es que nosotros nos hemos interesado desde que comenzó el centro en promover la declamación, porque la declamación en nuestro país se ha desatendido y yo creo que hay que recuperarla porque una de las vías a través de las cuales la gente le llega a la poesía es a través del declamador, así como un compositor necesita un buen cantante. Por ejemplo, si Manuel Alejandro se pone a cantar sus canciones, a lo mejor no llega ni de aquí a ahí, pero esas canciones interpretadas por Rafael se hicieron grandiosas. Entonces, asimismo, los poetas con los declamadores, con los intérpretes, como esta declamadora que tenemos aquí, que no solamente es una hermosa mujer, una actriz destacada, sino una maravillosa declamadora. Gracias, pues poeta, gracias. Mucha de la poesía dominicana la gente la conoce porque la oye en la voz de Yanela Hernández y asimismo también al haberla oído en la voz de doña Maricusa Ornes, que tenemos la dicha de que está viva. ¿Cuántos años tiene? 91. Pero ustedes sí son indiscretos. Esas son cosas que no se dicen de una dama tan distinguida. Las damas distinguidas y talentosas no tienen edad. Están en nuestros corazones. Gracias poeta por sus palabras. Yo continúo y ella fue un referente y lo fue siempre. Doña Maricusa, una artista, una maestra, al igual que mi profesora Lucía en la Escuela Nacional de
de Bellas Artes, a quienes agradezco, ¿no? Yo soy parte de esa tradición de declamadoras dominicanas. Lo que quise fue aportar un grano de arena a la difusión de la literatura. Gracias por sus palabras. Poeta, el Centro Cultural Banreservas, aparte de este maravilloso iniciativa, ¿no?, de hacer este homenaje a esta distinguida artista dominicana, tiene otras actividades. Me enteré de un ciclo de cine clásico, por ejemplo. Se lo pongo eso como ejemplo, pero también la creación, vi de un círculo literario que me pareció una iniciativa maravillosa. Exactamente. Me gustaría hablar en detalle de esas actividades después de oír la voz locutoril de don Víctor Hugo, Ombligofónica. para que nos hable también de los contactos que él hizo para el espectáculo, porque ahí está también Ilonka Nacidit. ¿Qué tú dices? Sí, bueno, muy buenos días. Gracias por invitarnos a esta cita cultural que uno asiduamente escucha y ve a través de los medios de CERTV. Esta ocasión de invitar a doña Maricusa para tener un conversatorio y asimismo un recital con las tertulias filosóficas, culturales y literarias de la ciudad colonial, ha sido realmente motivada por una ocasión en que nos encontramos con Maricusa por primera vez en el Archivo General de la Nación a raíz de la puesta en circulación de sus grabaciones, que de hecho andamos con 4 ejemplares que oportunamente el Centro Cultural Banreservas regalará a los asistentes a esta cita. Y claro está, doña Ilonka Nacidit Perdomo ha sido en cierta medida el contacto, así como también parte de la familia de doña Maricusa Ornes Cuascú. A quien conoces personalmente. Claro, de manera personal. Me has ofrecido llevarme sí, varias evidentemente. veces y no se ha cumplido. Sí, no se ha podido cumplir porque doña Maricusa, como ustedes sabrán, ya es una señora entrada en edad con ciertas limitaciones físicas por la salud y nosotros, digamos así, pendiente. Nos hemos atrevido a establecer ya la fecha, el 2 de febrero, como dijo Juan Freddy, que realmente es a las 6 de la tarde, para poder recibir a personas ya muy mayor, terminar temprano, de tal manera que seamos más prudentes con ellos, ¿no? Si anotamos desde ahora 2 de febrero, 6 de la tarde, Centro Cultural Banreservas, podemos organizar la agenda bien y salir a las 5 de la casa para estar temprano en la zona colonial. A sabiendas de que tenemos asegurado el parqueo allá en el banco. Entrando por la Arzobispo Meriño, ¿no? Sí, entrando por la Meriño. El parqueo es gratuito. Exacto, es gratuito para los que van al Centro Cultural Banreservas. Exactamente. Yanela se lo sabe. Totalmente. Cabe destacar que... Yo soy una fans del Centro Cultural Banreservas. Claro, cabe destacar que en esta cita vamos a tener un recital poético por miembros de tertulias filosóficas, culturales y literarias de la ciudad colonial. Estará Estrambote, estará también Dimiurgo, los poetas de Casibajaguas y tendremos estelares. Por ejemplo, vamos a iniciar con Iván García Guerra en una de sus declamaciones y quién sabe si él fuese ya para abrir el siguiente a ser homenajeado en estas tertulias que gracias al Centro Cultural Banreservas lleva a cabo el Círculo Cultural Salomé Ureña en la ciudad colonial. A propósito ya, hecho el anuncio, lo vamos a reiterar en su momento, pero a propósito de la declamación en el país, cabe resaltar que parece ser como que a los hombres les da cierta vergüenza declamar, porque yo recuerdo en mi infancia a grandes declamadores, claro, que no eran obviamente de mi generación, pero que marcaron toda una época. Sí, así es. Obviamente. Torres Tejeda. Juan Gibre. Juan Gibre, por ejemplo.
el Indio Duarte. Y Lebrón Sabiñón, el Don hermano de Carlos Don Lebrón Mariano. Sabiñón, que hace unos conciertos. No me acuerdo cómo se llamaba el hermano de Don Carlos, Mariano. don Carlos Carlos Lebrón Sabiñón, Lebrón. un gran artista de la declamación, un maestro. Yo asistía a conciertos de don Carlos. Es decir, la declamación era algo que estaba dentro, Era muy no común. solo de los poetas, que siempre han sido malos declamadores, En las casas sino se que declamaba. estaba la declamación, era parte de las celebraciones en las escuelas, Sí. en los colegios, Sí. En las veladas, en los sí. centros sociales, en las veladas, Sí. en En los auditorios de las escuelas. auditorios en general. Es decir, la declamación estaba dentro de la sociedad. Así es. Y los hombres, bueno, ya he dicho, junto, claro está, o paralelamente, A figuras como. a figuras femeninas que marcaron también décadas de buena declamación. Y también, fíjate que la Escuela de Bellas Artes, o sea, ¿cómo se llama? El Conservatorio Nacional de Música, antes se llamaba Conservatorio Nacional de Música y Declamación. declamación. Y Porque la declamación. declamación se enseñaba en el... Claro. Exacto. Y cuando yo Académicamente. estudié teatro, había durante 2 años en el pensum, ¿no? Sí, sí. Declamación. Ahí es Sí. que yo me encuentro con la profesora Lucía, una artista exquisita que venía de declamar y de hacer conciertos. Pero sin embargo, Tuve ese privilegio, ¿no? insisto, sin embargo, se siguió haciendo poesía. Es más, mucho más poesía que la que se hacía. Y sin embargo, la declamación Bajo. bajó. Así ¿Cómo se explica esto mercadológicamente? Que es una de sus especialidades, poeta. Bueno, yo diría que eso es como consecuencia del abandono por parte de diferentes gobiernos, esa es la realidad, incluidos los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, el abandono por el interés en la cultura. O sea, no ha habido suficiente interés en la cultura y eso ha hecho que ese tipo de cosas y otros elementos, como por ejemplo el teatro, ha sufrido un buen poco de eso, porque antes en el teatro era algo que la gente iba muchísimo al teatro y se hacían muchas presentaciones de teatro. Entonces yo pienso que eso es una consecuencia de ese fenómeno que ha ocurrido de un poco de desinterés en la cultura, porque ese elemento es un elemento incluso que no es solamente de nuestro país. Por ejemplo, en Argentina, Norma Leandro es una declamadora famosísima en el mundo. Nuria Espert, Exactamente. por ejemplo, que acaban de entregarle el galardón máximo de las artes en su país, en España. Empezó como una gran declamadora. Y yo tuve la oportunidad de verla en vivo en un festival internacional al que asistí. Y la verdad que la señora conmueve, una gran artista. La declamación, como decía Guillermo hace unos años atrás, era como consustancial, ¿no? Y A debe nuestra cultura. En las recuperarse casas, aquí. que la en las cultura casas de se la declamaba, educación. en las clases se declamaba a Fabio Fiallo, del cuello de la amada pende un Cristo. Eso no era así, nuestros padres declamaban esos poemas. Y mire, es tan importante la declamación. Porque también se le daba de mucha que importancia a la literatura, porque que la literatura enriquece el lenguaje. La declamación y te es tan conecta, ¿no, importante que Víctor? fíjate. Así Tú mismo que eres es. un promotor de la portaaviones- lectura. Así Por ejemplo, mismo el es. Portaaviones Intrépid, ese poema de Pedro Mir, yo lo había leído 1.000.000 de veces, pero la vida que adquirió en la voz de Yanela, En una de óyeme, sus eso es otra interpretaciones cosa. más que en otras. Tú eres un portaaviones todopoderoso, Pero un tú dios has marino ido que vomita a la fuego. pequeña rada de Santo Domingo, pero tú has ido a la dulce bahía de Santo Domingo con todos tus marinos de nudoso pañuelo. No me ponga, que me No, no, conmueve no. ese poema. Óyeme, Bueno, Sí. está Qué lindo además de empezar decir la que semana declamando, ¿no? Yanela está cordialmente invitada a que tome el micrófono esa noche. Yo le qué declamo a bueno. doña Maricusa y a Lo todos interesante ustedes. es que dentro del nuevo currículum, digamos, de la educación básica y media nuestra, tiene que estar presente
no solo la poesía, sino la declamación. Claro, Bueno, como ahora decía con la él, tanda que extendida. pone viva la letra. Eso ya se va Es una introduciendo, posibilidad, claro. porque lo de la tanda extendida ha abierto la puerta a que ese tipo de cosas se Sí, recupere, sí. porque se ha ido introduciendo, por ejemplo, que los jóvenes aprendan a interpretar las obras de arte, que La lectura haya, comprensiva. 2 de febrero, conocimiento 2 de de la febrero. música. 6 de la tarde. Jueves 2 de Centro febrero. Cultural de Banreservas. 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 Poeta, pero entonces, De las comprométase otras a venir actividades. a las otras, a otro encuentro aquí en Cita Cultural. Les invitamos todo el equipo y podamos hablar de este ciclo de cine clásico tan interesante, que ya Exactamente, empieza ahora en sí. febrero, ¿no? Exactamente. Todos los martes de febrero. Yo me quedé sorprendida Bueno. por la cartelera exquisita. Estamos claros. Tendremos la oportunidad de ver gratuitamente grandes obras de la industria cinematográfica universal. Gracias, poeta. Gracias, Víctor. Sí, Estaré bueno, ahí. sí, claro. Claro está. Bueno, el muchas gracias. el 2 de febrero, perdón, a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Banreservas. Banreservas. Un honor, queridos amigos. Encantada. Bueno, igual. Señor Guillermo, mañana hay otra cita cultural. Les esperamos. Sí.